Nuevamente les deseamos a todos un día de muchas bendiciones. En verdad que estamos contentos porque, bueno, a pesar de que algunos hermanos no están, Dios nos da la bendición de que estemos muchos, ¿no les parece? Y tenemos muchos amigos, personas que nos visitan, y creo que esa es una gran bendición para cada uno de nosotros y para la iglesia. El título del tema de esta mañana está basado en Hebreos capítulo 12 versículo 14, y contestar la pregunta: ¿es importante la santidad para la salvación? Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14. Pablo dice: seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual, ¿a cuál se está refiriendo? ¿A la paz o a la santidad? A la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Saben que esta es una declaración de esas que no son muy comunes, hablando de algo específico y como animándonos a ser santos, a seguir la santidad? Porque dice: sin la santidad nadie verá al Señor. Recuerden ustedes que estamos hablando del tema de la salvación, y hemos hablado, o venimos hablando de 7 pasos que Dios ha puesto en el proceso de la salvación. Así que no hemos terminado con este tema, ¿verdad? Y hablamos primero ¿de qué? De la presciencia. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos de la presciencia. ¿Qué es la presciencia? Dios nos conoce desde antes que nosotros naciéramos. Ya sabe, ¿verdad?, hasta cómo nos vamos a llamar. Esa es la presciencia de Dios. Después de que Dios tiene la presciencia, ¿qué sigue? La predestinación. ¿Qué es la predestinación? Dios le asigna un plan desde antes que una persona nazca, un plan de antemano para su salvación. Recuerden que Dios no pone la salvación de la misma manera. Dios, ¿qué hace? Asigna un plan para la salvación. Cada uno tiene un plan para salvarse, de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan de Dios. Y eso es la predestinación. Así que desde antes que nosotros naciéramos, ya Dios nos tiene trazado ¿qué? Un plan. Después de que Dios tiene el plan, que es la predestinación, ¿qué sigue? Sigue el llamado. Dios nos llama. Dios nos llama. Y recuerden que el llamado es una invitación. Hay personas que aceptan el llamado de Dios, que aceptan la invitación. Hay personas que la rechazan. Recuerden que vimos 2 parábolas, ¿verdad? Donde dice: muchos son ¿qué? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Después viene la elección, ¿sí? ¿Qué es la elección? Bueno, la elección no es nuestra. ¿La elección de quién es? De Dios. Dios va a elegir, ¿verdad? No todos los que son llamados se van a salvar, ni todos los que aceptan el llamado se van a salvar. Es interesante eso, porque ustedes recuerdan que en esa parábola que vimos en Mateo 22 de la fiesta de bodas, ¿sí? Esa parábola, ustedes recordarán que el rey primero invitó a unos. ¿Y qué dijeron los primeros? No podemos. Siempre la gente tiene excusas, ¿verdad?, para decirle a Dios no. Es que yo compré una yunta, sucede que yo compré una viña, pues yo me acabo de casar, no tengo tiempo. Pero cuando el rey vio que los invitados no venían,
les dijo, vayan y a todos los que encuentren en las calles, en las esquinas, tráiganlos a la boda. Y vinieron muchos, ¿sí? Pero recuerden que el rey vino a revisar y había un hombre que estaba allí que no tenía puesto el vestido de bodas. ¿Y qué dijo el rey? ¿A este qué? Sáquenlo, échenlo afuera, allí será que el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, esa persona había aceptado el llamado, ¿sí o no? Sí. Pero ¿cuál era el problema? Él quería salvarse a su manera. Había aceptado la invitación de Dios, pero él quería salvarse a su manera, no como Dios había dispuesto, ¿sí? Él se quedó callado, no dijo nada porque el rey le había puesto los trajes para que entraran. ¿Y él qué hizo? Dijo, yo voy a entrar con mi propia ropa, si quiere el rey, si no, pues problema de bueno, el rey lo echó hacia afuera. Así que viene que la elección. Después de la elección, ¿qué sigue? La justificación. ¿Qué es la justificación? Recuerden que estudiamos que la justificación no solo es por gracia, ni es solo por fe, ni es solo por la sangre, ni es solo por las obras. La justificación es por ¿cuántas? Por las 4 cosas juntas. Somos justificados por la gracia, por la fe, por la sangre y por las obras. Todas esas son declaraciones bíblicas. Y después de la justificación, ¿qué sigue? Bueno, lo que vamos a estudiar ahora, la santificación. Así que estamos en el número 6. Número 6. Presciencia. ¿Qué más? Predestinación. Llamado. Elección. Justificación. Y ahora santificación. ¿Cuán importante es la santificación en la vida? Bueno, tanto que Pablo dice, sin santidad que nadie verá al Señor. Y tal vez eso puede hacer que mucha gente diga, pues entonces ¿quién se va a salvar? ¿Quién es santo? ¿Quién es santo? ¿Será que nadie es santo? ¿Saben qué? Interesantemente, la santidad que la Biblia enseña es muy distinta a la que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Porque nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, que el santo es aquel que nunca peca, ¿verdad? Que santo es aquel que es perfecto. Hemos aprendido que santo es aquel que hace milagros, ¿sí o no? Dicen, yo recuerdo que cuando era niño decía la gente, milagros solamente lo hacen ¿quiénes? Los santos. Eso decía la gente, ¿sí? Así que el concepto equivocado de la santidad es, bueno, el concepto equivocado de la santidad es bien sencillo. No cualquiera la puede, ¿qué? No cualquiera la puede alcanzar. Ese es el concepto equivocado. Eso no es un concepto bíblico. El concepto equivocado de la santidad es que solamente aquellos que han trascendido a una esfera superior llegan a ser ¿qué? Llegan a ser santos. El concepto de santo es bueno. El que es santo es porque ya está tan cerca de Dios, ¿verdad?, que hasta tiene el poder de Dios y puede hacer milagros. Es más, el concepto de santo es que ahora ya no te encomiendes a Dios, ahora encomiéndate ¿a quién? A un santo. Ya no le pidas a Dios, pídele ¿a quién? Pídele a un santo. ¿Sí? Pero ese no es el concepto que... Ese no es el concepto bíblico de la santidad. Por eso, lo primero que nosotros necesitamos comprender y entender es qué significa la santidad. Y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a comenzar a estudiar qué significa la santidad, qué significa ser santo. Y vamos a ver por qué Dios desea que nosotros seamos santos. ¿Cuál es la razón por la que Dios desea que seamos santos? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1.
Ahí estamos en Hebreos, vamos un poquito más adelante. Y vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Hebreos, 1 de Pedro 1, 15 y 16. Dice: sino como aquel que os llamó es que es santo, sed también vosotros como santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Cuál es la razón? Y si aprendemos esta única razón, esta mañana podemos decir que hemos aprendido lo más importante de la santidad. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos pide que seamos santos? A ver, denme la respuesta bíblica. Porque Dios es ¿qué? Porque Dios es santo. Vamos a ponerlo de esta manera. Si Dios es santo, ¿sí? Bueno, voy a esperar un momento, parece que los niños están moviendo la cámara. ¿Alguien puede imaginar la movieron? Today you just have to move. Today you just have to wait. A ver, gracias. No muevan la cámara porque está fija mirando hacia acá. Si la mueven se va a grabar el techo y la gente no va a querer ver el techo, ¿verdad? Así que a ver, Daniel, si puedes ahí. A ver, yo me siento aquí. Gracias. Yo me siento aquí. Yo me gusta algunos días. Muy bien. Ahí está. Gracias. Bueno, los niños son inquietos, no se preocupen. Todos los niños son iguales. Y no se olviden, nosotros también fuimos niños. ¿O alguien no fue niño? Si alguien no fue niño para darle $1 millón esta mañana. Aquí los traigo en la bolsa. No, también fueron niños. Por ahí hay una foto, ¿verdad? Así que, decíamos, ¿cuál es la razón por la que Dios pide que seamos santos? Porque Dios es ¿qué? Dios es santo. Vamos a comprender esto. ¿Podría usted convivir con una persona que piensa diferente a como usted piensa? Sí. Vamos a decir, ¿podría usted vivir con un polo opuesto en su vida? Usted dice que es negro, aquella persona dice que es ¿qué? Que es blanco. Usted dice que vamos por esta puerta, aquella persona dice que vamos por ¿dónde? Por otra puerta, ¿verdad? Usted dice que hay que caminar con el pie derecho y él dice que hay que caminar con ¿cuál? Con el izquierdo. ¿Sí? Usted dice que hay que mirar para el lado derecho y dice que hay que voltear ¿a dónde? A la izquierda. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos convivir con alguien que nos lleve siempre la contraria? Es más, ¿le gustaría vivir con alguien que le lleve siempre la contraria? Bien, vamos a buscar un pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Estamos viendo por qué Dios nos pide que seamos santos. Segunda de Corintios 6, 14. A ver si aquí encontramos la respuesta. A ver si encontramos aquí la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de por qué Dios desea que nosotros seamos santos? Porque dice, bueno, porque yo soy santo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Segunda de Corintios 6, 14. Dice, no os unáis en qué? En yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un yugo desigual?
Bueno, vamos a decir, un yugo desigual es unirse con alguien que es el lado opuesto a lo que usted es. A veces dicen que el amor ciega, ¿no es cierto? ¿Será verdad que el amor ciega para no ver? Porque muchas veces decimos, no hay problema, eso se va a arreglar después, ¿verdad? Pero aquí dice, no se junten con un ¿qué? Con un desigual. Ese es el primer consejo. No se junten con un desigual. ¿Quién sería un desigual? Una persona que lleva el polo opuesto al nuestro. Claro, nadie es igualito, ¿verdad? Pero el consejo, no se junten con un desigual. ¿Por qué razón? Vamos a ver las razones. ¿Qué compañerismo tiene qué? La justicia con la injusticia. ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Qué concordia? Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartad, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré para vosotros padres y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, pues, tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Ahora le pregunto, ¿es difícil entender qué es la santidad? Yo creo que no. ¿Por qué debemos de ser santos? Porque Dios es santo. Y si nosotros no deseamos ser santos, lo que dice este texto es bien sencillo. No podemos convivir con ¿quién? Con Dios. Nunca vamos a poder convivir con Dios. Nunca vamos a poder estar de acuerdo con Dios. Es más, dice ahí, Dios no puede morar ¿dónde? Con nosotros. Así que la santidad es una cuestión de ¿qué? De buena relación con Dios. Así de sencillito. La santidad es una cuestión de llevarse bien ¿con quién? Con Dios. La santidad es una cuestión de no estar en desacuerdo ni en pleito con Dios. La santidad es poder vivir en armonía con Dios. Esto es muy difícil de comprender. ¿Qué piensan? Por eso Dios dice, ¿ser qué? Ser santos, porque yo soy santo. Y lo que Dios está diciendo, si realmente quieres convivir conmigo, estar en armonía, pues tenemos que llevarnos bien. Así que la santidad es bien sencilla. La santidad es aprenderse a llevar bien ¿con quién? Con Dios. Por eso Pablo dice, sin santidad nadie ¿qué? Nadie verá al Señor. ¿Entendemos ahora el concepto? Sin santidad no podemos convivir con Dios. Si una persona siente que no puede convivir con Dios, que no puede armonizar con Dios, que no puede llevarse bien con Dios, simplemente nunca va a poder tener ¿qué? Esa convivencia con Dios, nunca va a poder vivir en la santidad con Dios. A veces uno le tiene miedo a la santidad, ¿sí o no? Como cristianos hemos tenido miedo. Es más, como que siempre le buscamos la vuelta. Pero el concepto de santidad que presenta la Biblia es simplemente, si tú te llevas bien con Dios, si estás en armonía con Dios, si puedes convivir, si te puedes relacionar bien con Dios, estás viviendo ¿cómo? Estás viviendo en santidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las cosas que alejan la santidad? Esto es importante. En otras palabras, ¿cuáles son las cosas que nos alejan de quién?
de Dios. A medida que nos apartamos de Dios, estamos perdiendo la santidad. A medida que nos acercamos a Dios, estamos ¿qué? Estamos santificando, estamos ganando santidad. Pero por eso, ¿verdad? Dios dice, ¿sí? Vamos a leer otra vez el versículo. Vamos a regresar, ¿verdad?, a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, dice Dios, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis ¿qué? Lo inmundo, y yo os recibiréis. Vamos a leer el versículo 16, al final nos dice, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que el interés de Dios porque seamos santos es muy simple. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que podamos estar en amistad con Dios. Así de sencillo. Si usted puede vivir en paz y puede vivir en amistad con Dios, usted ha alcanzado la santidad. Si usted no se puede llevar bien con Dios, si la presencia de Dios no puede estar en su vida, Dios entonces no puede morar con usted porque no hay armonía. Dios no puede armonizar con usted. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estoy perdiendo la santidad y no puedo ver a Dios. Es más, nunca podría vivir con Dios por la eternidad. Por eso, para vivir con Dios por la eternidad, debemos de ser ¿qué? Santos. ¿Y santo qué significa? Poder convivir ¿con quién? Con Dios. Así de sencillo. Si usted puede convivir con Dios en la tierra, va a poder convivir con Dios ¿dónde? En el cielo. Si aquí no nos podemos llevar bien con Dios, mucho menos que nos llevemos bien con Dios en el cielo. El cielo sería un lugar de tormento para nosotros. Ahora, Pablo dice, Dios no puede convivir en medio de ¿qué? De la inmundicia. Pero hay dos clases de contaminación. Vamos a ver. Capítulo 7, versículo 1. ¿Cuáles son las dos clases de contaminación que nos apartan de Dios? Y eso está, para mí me gusta porque esto está muy interesante. ¿Cuáles son las dos clases de contaminación que nos apartan de Dios? Porque Dios no habita en la contaminación, ¿verdad? Porque la contaminación nos aparta ¿de quién? De Dios. Pero hay dos clases de contaminación. ¿Cuáles son? ¿Alguien las tiene? ¿Contaminación de qué? De la carne y contaminación del espíritu. Yo le voy a preguntar, ¿cuál de estas dos creen ustedes que es la más grave? Hay una contaminación que es de la carne. Le vamos a llamar contaminación física. ¿Le parece bien? Contaminación física, contaminación material. Pero hay otra contaminación que no es física, es como espiritual. La contaminación del espíritu. Y vamos a introducir esto solamente. Vamos a hablar primero un poquito de la contaminación física. Y vamos a pensar cuán grave es realmente la contaminación física. Y cuán grave es la contaminación ¿qué? Espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habían ciertas cosas que eran físicas que contaminaban a las personas. Yo voy a preguntar, ¿cómo ven ustedes este problema en la contaminación física? Por ejemplo, vamos a buscar algunas de ellas. Especialmente Levíticos capítulo, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 21, todo esto habla de lo que es la santidad y la contaminación. Vamos a leer Levíticos y vamos a leerlo. Solo quiero que lo leamos porque lo vamos a dejar para analizarlo en el próximo tema. ¿Les parece bien? Así que hoy son las lecturas. El próximo tema viene ¿qué? Viene la explicación para que no deje de venir, porque esto es importante. Por ejemplo, Levítico 10.
¿Por qué Dios dice que se aparten de cierta contaminación física, ¿verdad?, para ser santos? Vamos a ver Levítico 10, 9 y 10. Fíjense este versículo que dice. Y ustedes me dicen, ¿es contaminación física o es contaminación espiritual? ¿Sí? Dice Levítico 19, tú y tus hijos contigo, ¿no qué? No beberéis vino ni sidra. No todo el tiempo. ¿Cuándo? Cuando entren en el tabernáculo de reunión. ¿Sí? O sea, los sacerdotes podían beber vino y sidra, pero no todo el tiempo, especialmente cuando entraban al tabernáculo no deberían de beber. Recuerdan que, si leen la historia anterior, 2 sacerdotes murieron, ¿sí o no? ¿Por qué razón? ¿Qué dice Proverbio 21? ¿Alguien lo tiene? 2 sacerdotes murieron, ¿por qué razón? Ahora, Dios no había prohibido tomar vino y sidra. Este es otro tema que vamos a analizar después, que vamos a relacionar con la santidad. ¿Verdad? ¿Qué dice Proverbio 21? Muy bien, a ver otra versión parecida. La antigüita. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que por ello ¿qué? Errar. ¿Qué significa errar? Se le pase la mano, ¿verdad? ¿No será qué? No será sabio. ¿Qué significa que no será sabio? Sabiduría significa distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya no va a distinguir entre qué es bueno y qué es malo. Ahora, Dios había prohibido a los sacerdotes que cuando entraran al santuario especialmente no tomaran ¿qué? Vino ni sidra. ¿Qué tipo de contaminación era esa? ¿Física o espiritual? Física, porque una persona, fíjense, el problema no era tanto tomar vino ni sidra. ¿Cuál era el problema? Que se le pasara la mano, ¿verdad? Ahora, nadie lo toma literalmente. No le estamos diciendo, oh, vaya ahora y nada más no se le pasa la mano. No. Después estamos hablando del Antiguo Testamento y esto lo vamos a explicar. Segundo aspecto de la contaminación. Vamos a Levítico 11, ahí enseguidita. ¿Sí? Versículo 44 y 45. Recuerden que, no leímos el versículo 10, la razón. Estamos en el 10.9, vamos a leer el 10. ¿Por qué razón no deberían tomar vino y sidra cuando entraban al santuario? Versículo 10. ¿Para qué? Para poder discernir entre qué? Entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Cuál es el problema de la santidad y la mente? Cuando usted no tiene sus 5 sentidos bien puestos, ¿verdad? Yo le debo preguntar, ¿cuál es el problema del alcohol? ¿Cuál es el problema del alcohol? No es tanto el hecho de decir, porque hay gente que dice, es una cervecita, ¿verdad? Bueno, también tiene alcohol, ¿sí o no? ¿O no es cierto? A menos que sea vegetariano. Sí. Pero a veces nosotros nos concentramos en lo físico, pero lo que estamos viendo aquí es que el problema no es tanto lo físico, porque yo digo, sí pueden tomar, pero no tomen cuando entren ¿dónde? Al santuario. ¿Por qué razón? El problema no es tanto lo físico, el problema es cuando lo físico nos puede llevar ¿a dónde? A lo espiritual. Las palabras, si ellos perdían, y lean la historia, están los primeros versículos del capítulo 10, si ellos perdían el discernimiento, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Lo que ocurrió, perdieron la vida. Porque el problema no era tanto el aspecto físico, sino que el perder el discernimiento espiritual. ¿Sí? Así que Dios prohíbe la contaminación física. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la contaminación física nos puede llevar ¿a dónde? A perder el discernimiento espiritual. Y eso es lo que a veces las personas no comprenden. A veces ven como que Dios nada más dice, no hagas esto. No.
Dios pone una relación. Por eso Pablo dice, hay que empezar con lo físico para tampoco ser contaminados como espiritualmente. Miren, otro caso, así que aquí dejamos el primer caso abierto. Podían beber vino y sidra, pero no cuando entraron, ¿dónde? Al santuario, ¿verdad? Para que no erraran, porque perdieron la vida. Capítulo 11, vamos otra vez. Y recuerden que todo esto está hablando de la santidad. El versículo 10 dice, que leímos antes, para discernir entre qué, lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Santidad. Vamos al siguiente, Levítico 11, 44 y 45. Aquí viene otra cosa interesante. Ustedes me dicen si es contaminación física o espiritual. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros por tanto os ¿qué? Santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas ¿con qué? Con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy ¿qué? Santo. Ahora leemos 46 y 47. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre ¿quién? Entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ahora miren esta pregunta que es bien interesante. Tiene que ver lo que se come, ya no lo que se bebe, ahora es lo que se come, con la santidad o no tiene que ver con la santidad. Fíjense, Dios relaciona aquí la santidad con lo que comemos. Y especialmente Dios le dice, no se contaminen con los animales inmundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo he dado una ley para que sepan distinguir entre ¿qué? Entre lo que es santo, entre lo que es limpio y lo que es inmundo, entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Y específicamente dice los animales que se pueden comer y lo que no se pueden comer. Ahora, yo le pregunto, ¿qué en sí es lo que nos hace que nos contaminemos? ¿Es realmente el animal? ¿O es que el animal está sucio? Le voy a poner un planteamiento. Algunas personas dicen, puede ser una razón, pero no es la principal, que Dios prohibió los animales inmundos porque los animales inmundos comen muchas cosas cochinas, vamos a decir, ¿verdad? Mucha suciedad. ¿Sí? Pero no exactamente esa es la razón. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién come más limpio? ¿Una gallina o un caballo? A ver, ¿quién come más limpio? Vamos a pensar una gallina de rancho. ¿Ustedes saben que a la gente les gusta comer gallinas de rancho? ¿Saben por qué razón? Porque las gallinas de rancho son más sabrosas. ¿Saben por qué razón son más sabrosas las gallinas de rancho? Porque comen de todo lo que se encuentra. Y cuando decimos de todo, mejor ni decimos, porque es de todo, ¿verdad? ¿Sí? Es verdad. Un caballo, ¿qué come? A comer pasto. Entonces, ¿cuál come más limpio, la gallina o el caballo? ¿Cuál es inmundo? ¿Cuál es inmundo? Bueno, si hablamos vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar ¿qué diríamos? De inmundicia fisiológica. ¿Cuál está más inmundo fisiológicamente? Pensando, yo diría que la gallina. Pero si hablamos de lo que está hablando aquí, ¿cuál animal es limpio? La gallina. ¿Cuál animal es inmundo? El caballo, aunque coma mucho patito, ese animal inmundo. ¿Cuál contamina? ¿La gallina o el caballo? El caballo, porque es el inmundo. La gallina es ¿qué? Es la limpia. Así que
¿Cuál es el primer problema principal de la comida? ¿Es la comida en sí misma? ¿Se acuerdan que en la escuela sabática hablamos de la frutita, sí o no? ¿Qué tenía la frutita? ¿Qué tenía la frutita? No tenía nada de malo. La fruta que comió Adán y Eva no tenía nada, era una fruta tan, vamos a decir, tan nutritiva y tan deliciosa como las que estaban en el árbol, cualquier otro árbol. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que Dios había dicho. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos contra lo que Dios dice, ¿qué estamos haciendo? Nosotros nos estamos poniendo ¿qué? En enemistad con Dios y no podemos tener ¿qué? Convivencia con Dios. ¿Es verdad eso? ¿Por qué resultan los problemas en la casa? Díganme. ¿Por qué resultan los problemas entre los esposos, entre los padres y los hijos? ¿Por qué razón? Solo digo una razón por qué hay problemas entre padres e hijos. ¿Ya la tienen en la mente? ¿Por qué? Porque los hijos no hacen ¿qué? No hacen lo que dicen los padres. ¿Sí es verdad o no es verdad? ¿Por qué hay roces entre el esposo y la esposa? Porque el esposo no hace lo que dice ¿quién? ¿Quiere decir que todos los esposos tienen que hacer lo que dice la esposa? ¿O es la esposa la que tiene que hacer lo que dice el esposo? No, hay problemas porque no se ponen ¿qué? De acuerdo, y cuando no hay acuerdo no puede haber ¿qué? No puede haber convivencia. No necesariamente lo que diga la esposa o el esposo. El esposo puede tener 1001 reglas, ¿sí o no? Y la esposa 5500. Pero ese no es el caso. El caso es estar ¿cómo? Ponerse de acuerdo. ¿Qué es el concepto de la santidad que venimos estudiando? ¿Sí? Y cuando nosotros no podemos estar de acuerdo con Dios porque no queremos hacer lo que Dios nos ha dicho, estamos perdiendo ¿qué? Estamos perdiendo la santidad. Así que la contaminación física puede resultar o resulta en ¿qué? Contaminación espiritual. Vamos a dejar aquí, pero luego vamos a leer Levíticos 12, que habla de una mujer que había dado a luz. Tampoco podía acercarse donde Dios estaba. Después vamos a leer Levíticos 13, que habla de un hombre que está leproso. Tampoco podía acercarse a donde Dios estaba, donde estaba la santidad. Levíticos 15 habla de un hombre que tiene impureza seminal. Tampoco puede acercarse a la santidad. Levíticos 17, 18, 19, 20, donde vienen leyes sobre un sacerdote no puede entrar donde hay un muerto. ¿Por qué? Porque está contaminándose y entonces está perdiendo la santidad y ya no puede estar en armonía con Dios. Es más, el sumo sacerdote ni siquiera podía entrar a ver a su padre y a su madre si se habían muerto. ¿Por qué razón? Porque Dios dice: seréis santos. No se espanten. Todo esto tiene una explicación. No quiere decir que usted no puede entrar a ver a un muerto ahora. No puede decir que una mujer que da a luz no puede venir a la iglesia. No quiere decir que una mujer que está en su periodo menstrual tampoco puede venir a la iglesia. No puede decir, ¿verdad?, que un hombre que ha tenido un fluido seminal tampoco puede venir a la iglesia. O que un hombre que está enfermo, que tiene una llaga, que tampoco puede venir. Inclusive, vamos a encontrar el capítulo 21 de Levíticos, donde Dios dice: ninguna persona con defecto puede servir a Dios en el santuario, que tenga una verruga. Son cosas que a la gente a veces nos espantan. Pero no. Este es un concepto de santidad que debe ser ¿qué? Bien comprendido. No quiere decir que no podía ser cristiano. No podía ser ¿qué? Sacerdote. Por el concepto de ¿qué? De santidad. Pero estamos hablando de ¿qué? Del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero lo más importante que hemos aprendido de hoy, ¿qué es? ¿Qué es la santidad, dijimos? Poder ¿qué?
convivir con Dios. Si se olvidan de todo el sermón y solo se acuerdan de eso, yo creo que ya logramos el propósito, ¿sí o no? Santidad es ¿qué? Poder convivir con Dios. Si usted puede convivir bien con Dios, si se puede llevar bien con Dios, vivir en armonía con Dios y estar donde Dios está, usted ha entrado al paso de la santidad y usted está en el camino de la salvación. ¿Qué significa la inmundicia? No poder ¿qué? Convivir con Dios. No poder morar con Dios. Por lo tanto, lo más importante que Dios dice, ¿verdad? Sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos convivir. Y para que podamos convivir, necesitamos la santidad. Vivir armoniosamente. Que Dios nos ayude para que podamos dar este primer paso. Vamos a convivir con Dios. Vamos a aprender a convivir con Dios, a vivir armoniosamente con Dios. Y entonces vamos a aprender a ser ¿qué? Santos, porque Dios es santo. Que el Señor nos bendiga en este santo.